La cultura teotihuacana es una civilización precolombiana de Mesoamérica que se desarrolló entre los siglos I a.C. hasta el siglo VIII después de Cristo aproximadamente. El término Teotihuacán significa lugar donde los dioses han nacido, en idioma náhuatl. Esto refleja la creencia azteca de que los dioses crearon todo un universo en este sitio. La base principal del conocimiento antropológica y especulativa acerca de la cultura teotihuacana se basa en la ciudad del mismo nombre, Teotihuacán. La cultura teotihuacana es una de las culturas más misteriosas de México, debido a que desaparecieron antes de la llegada de los españoles a México. No hay documentos de los españoles acerca de su cultura. Incluso los aztecas en la cercanía ciudad de Teotihuacán se ven muy poco acerca de ellos, porque su cultura llegó mucho más tarde de la desaparición del pueblo de Teotihuacán. Fueron los aztecas que dieron el nombre de Teotihuacán a esta fascinante cultura prehispánica, cuando llegaron a esta región alrededor de los años 1320 después de Cristo. El nombre significa ciudad de los dioses o ciudad donde nacieron los dioses, ya que creían que los dioses se habían reunido allí para crear el sol y la luna, después de que el mundo y el universo fueron creados. Lenguaje. Se desconoce la lengua que hablaban los teotihuacanos. Se cree por los descubrimientos arqueológicos que pudieron haber una lengua totomí, otomí, mangüe o mazahua, puesto que eran las más cercanas a Teotihuacán. Economía. Los pobladores teotihuacanos basaron la mayoría de su economía en la agricultura, de donde obtenían la mayoría de sus alimentos. Cultivaban productos agrícolas como el maíz, frijol, amaranto, pimiento, tomate y calabaza. Los métodos más comunes en la agricultura teotihuacana fueron la agricultura en la terraza y de riego, aunque ellas no proporcionaron los alimentos suficientes para los teotihuacanos, que se vieron en la necesidad de importar alimentos de otra región. El agua necesaria para los sistemas de regadío en la ciudad de Teotihuacán provenía de las proximidades del actual estado mexicano de San Juan Teotihuacán, que era alimentado por los ríos subterráneos de Cerro Gordo. Recolección, caza y piensa. También recolectaban plantas como bayas de enebro, juncos, verdolagas, nopales y algunas hierbas. La proporción de estas plantas silvestres en la dieta teotihuacana no era segura. Los teotihuacanos, para completar su dieta, practicaban la caza de animales como el ciervo de cola blanca, conejos y aves acuáticas. Domesticaban al pavo y al perro, pero no se sabe si los criaron para su alimentación, aunque sea lo más probable. Danza, música y fiestas. Los españoles utilizaban el término fiesta para nombrar a los actos públicos de la sociedad prehispánica, en donde aparecían elementos como música, cantos, bailes y comida. Esta es una idea de fiesta o festividad que escapan a la realidad de las culturas mesoamericanas. Las fiestas tenían una profundidad religiosidad, eran eventos estrechos e íntimamente vinculados con el orden espiritual, con las divinidades o las fuerzas creadoras de su universo. Cuando los españoles del siglo XVI utilizaban el término fiesta, se estaban refiriendo a estas grandes ceremonias cívico-religiosas impregnadas de misticismo y rituales, con un gran contenido y un alto valor simbólico, y que cada vez que ellos utilizaban este término o el de festividad, se estaba haciendo referencia también al acto de la danza y el de los cantos de manera implícita, ya que estos elementos fueron parte integrante e indispensable en todas las ceremonias de la época prehispánica. Otros términos utilizados para referirse a los bailes de los indígenas son los de areito y el de mitote. Areito es una palabra de origen taíno, cultura que floreció en las islas del Caribe, y lo utilizan para referirse a las danzas del México central. En cambio, el término mitote proviene de la palabra náhuatl teotilístico, que significa danza.
Las mujeres tuvieron una participación activa en el acto ritual dancístico. Las danzas femeninas podían ser realizadas por mujeres con una formación religiosa o por mujeres comunes del pueblo, desde la más anciana hasta la más joven. Todas podían participar. Parece ser que no existía discriminación, ya fuera por estrato social, rango o edad. Una de las características principales de la danza mesoamericana y que le da un rasgo peculiar respecto a otras danzas de civilizaciones antiguas es la particularidad conjunta del sexo femenino y masculino. En las danzas donde participaban los dos géneros, estos se colocaban de manera alternativa en el círculo de danza o en columnas, es decir, un hombre, una mujer, y así sucesivamente. Podían danzar entrelazados de las manos o abrazados o sueltos. Costumbres y tradiciones. Teotihuacán era una ciudad multiétnica y cosmopolita, porque en ella vivían extranjeros y tenían relaciones políticas con diversos lugares de Mesoamérica, como Monte Albán, Caminalillo, Tikal y otros lugares que hoy se encuentran en Puebla, Tlaxcala y en Morelos. Fue el centro sagrado de peregrinaje más importante de su época y ejercía un dominio político y económico en toda la región. Los teotihuacanos fueron buenos para la explotación, el trabajo y la venta de obsidiana. El comercio se realizaba mediante el intercambio de productos o trueque. De esa forma obtenían alimentos y artículos de otras regiones como cacao, miel, piedras preciosas, plumas de quetzal, algodón, etc. Algunos especialistas afirman que el esplendor de Teotihuacán declinó debido a un incremento que atribuyen a rebeliones de campamentos, a un sobrepoblamiento que originó escasez de alimento. Otros piensan que importantes ciudades dominadas por los teotihuacanos como Tula se fortalecieron y se independizaron, dejando de pagar tributo, lo que debilitó a la metrópolis. Organización social. La sociedad teotihuacana estuvo organizada de forma jerarquizada. En la cima social se encontraba el gobernador con sus familiares, los nobles. Luego se hallaban los funcionarios administrativos y religiosos que apoyaban en el gobierno. Estas capas sociales superiores se encargaban de la administración de las ciudades y el mantenimiento del control social. La mayoría de la población teotihuacana estaba conformada por los agricultores y en menor medida de artesanos y comerciantes. Las estructuras monumentales teotihuacanas evidencian una estructura social elitista en la cultura teotihuacana. Los diferentes tamaños, la cantidad de artefactos y diferencias de arquitectura de los complejos apuntan a la conclusión de en la ciudad de Teotihuacán había una estructura social dividida por clase. Además, los estudios biológicos del material óseo en los sitios sugiere que los residentes dentro de los complejos arquitectónicos están estrechamente relacionados, es decir, la sociedad teotihuacana estuvo gobernada por una élite religiosa y militar estrechamente relacionada. Los pueblos mesoamericanos, al establecerse en lugares con gran variedad de flora y fauna, tuvieron una alimentación rica, variada y suficiente. Elaboraban de diferente manera los productos que cultivaban, pescaban y cazaban, y tenían un excelente paladar. Para los habitantes de Mesoamérica, el cultivo más importante fue el maíz, junto con el chile, la calabaza y el frijol. Se cree que el maíz es originario de México y Centroamérica, y que procede de un tipo de maíz silvestre llamado teocín. Los pueblos mesoamericanos cultivaron varias especies de maíz, el alimento por excelencia que actualmente sigue siendo la base de la alimentación del pueblo mexicano. Los hombres prehispánicos le daban tanta importancia que lo consideraban una planta sagrada. Tenían una leyenda donde ellos creían que cuando los dioses hicieron a los hombres con masa de maíz, resultaron seres que podían pensar, hablar y tener sentimientos. Los diferentes colores del maíz habían originado el color de la piel de los hombres. Los teotihuacanos creían, según su leyenda del descubrimiento del maíz, según la leyenda después de que los hombres fueron creados por los dioses. Estos se preocuparon porque no sabían cómo darles el alimento más preciado, el maíz,
el cual ya desgranado se encontraba escondido en el monte del maíz que nadie conocía excepto las hormigas. Entonces Quetzalcóatl siguió a una hormiga roja hasta ese monte, pero la entrada era tan pequeña que solo cabían las hormigas. Quetzalcóatl se convirtió entonces en una hormiga negra, pudo entrar por un pequeño huequito, empezó a robar granos. La hormiga roja los apilaba afuera y así llevó maíz suficiente para todos los dioses. Estos comieron abundantemente y hubo fiestas y alegrías. Luego dieron de comer a los hombres para que se hicieran fuertes y hermosos, y con este alimento el hombre se convirtió en el ser más perfecto de la tierra. Los pueblos prehispánicos aprovechaban la planta en su totalidad, como alimento para hombres y animales. La hoja de la mazorca para envolver los tamales, los cabellos del elote como medicina, los solotes como combustible, los hongos o huitlacoche y gusanos eloteros como relleno de tortillas. Se comían el elote cocido o asado, rebanado o desgranado en sopas, esquites, el pozole y apozole. Con los gusanos tiernos y molidos hacían atole y tamales. Del grano seco, tostado y molido hacían pinole y atole. Cocido con cal y agua hacían nixtamal para desprender el pellejo, lavarlo y molerlo con agua en el metate de piedra para convertirlo en masa para tortillas y tamales rellenos de carne, de pescado, de frijoles o de ejotes, con chile o sin chile. También con el grano seco y tostado se hacían palomitas de maíz. Con los tallos secos construían techos y muros de casas, y con las hojas de la mazorca o totomoxtle hacían figurillas, y lo que ya no podían aprovechar lo usaban como abono. Los alimentos de tipo vegetal fueron complementados con una rica variedad de fauna comestible que les proporcionaban las proteínas fundamentales para el organismo humano. Comían aves como patos, animales silvestres como venados, pecaries, zorrillos, mapaches, zarigüeyas, comadrejas, topos, tlacuaches, tejones, armadillos, ardillas, tuzas, liebres y monos, iguanas y culebras. La fauna acuática propia de los lagos, lagunas, pantanos, ríos y mares también fue una rica fuente de proteínas en peces y crustáceos y batracios, como el ajolote. En lagos de agua dulce obtenían acosiles, en pantanos, renacuajos y ranas. El mar les brindaba peces, cangrejos, camarones, caracoles, anguilas y tortugas, de las que aprovechaban su carne y sus huevos. Preparaban gran variedad de platillos: ranas con chile verde, ajolotes con chile amarillo, tomate y pepitas de calabaza molida. Aprovechaban la carne, piel y pelo de los animales. También comían insectos como chapulines, jumiles, gusanos de maguey, escamoles, hormigas chicatanas que, tostadas en el comal, duraban varios meses sin descomponerse. También hervían aves, ranas, ajolotes con chile y verduras para hacer caldillos como el clemole o tlemoyí. El nixtamal, lo mismo que los frijoles, nopales, elotes y otros vegetales, asaban directamente sobre las brasas en el comal, en el rescoldo o ceniza caliente o bajo tierra, es decir, en horno subterráneo, que fue la aportación más importante que México hizo al mundo en materia de cocción de alimentos. Los teotihuacanos cultivaban el maguey o agave, del cual extraían fibras textiles que utilizaban para hacer sus vestidos. Los teotihuacanos eran muy hábiles en el arte del tejido y empleaban los telares rudimentarios o el hueso. Además, usaban otras materias primas como el algodón, el henequén y el pelo de conejo. También, dentro de la fabricación de sus vestidos, utilizaron la policromía para el teñido de los hilos y lo hacían con varios productos, como por ejemplo, el rojo vivo lo obtenían de la cochinilla o kermés,
Emplearon además para sus diseños de vestidos las plumas de ave multicolores que eran cosidas a las telas de algodón y que se iban colocando unas encima de otras para formar bellos dibujos o verdaderos mosaicos con los que se fabrican trajes, capas, tocados y abanicos que eran usados especialmente por los jefes o que eran ofrecidos a sus dioses. Estas plumas también se empleaban para hacer escudos utilizando una base rígida en la que se colocaban las plumas cortadas y pegadas en papel amate, formando verdaderas pinturas para obtener el diseño deseado. La sociedad teotihuacana, altamente estratificada, marcó las diferencias de la posición social del individuo a través de la vestimenta y la ornamentación. Se trata de la representación geográfica del ser humano. La vestimenta, la ornamentación, la posición corporal y la actitud expresada denotan en ocasiones no solo el rango social, sino también el tipo de actividad a la que se dedicó la población. Las clases elevadas vestían telas de fibra de maguey y tejidos de algodón pintadas con plumas, mientras que los pobres vestían simples taparrabos. Los hombres usaban bragueros, taparrabos, camisas de manta y capas, mientras que las mujeres utilizaban faldillas, fajas, huipiles y huaraches. La vestimenta de los sacerdotes cambiaba considerablemente. Estos utilizaban grandes tocados de plumas, cascos de pieles y túnicas. Se tallaban los dientes, se perforaban el lóbulo y el tabique nasal y se rapaban. Ubicación. Los restos se encuentran en el norte del Valle de México, en los municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, comprendidos en el Estado de México. Arquitectura. La Casa de los Muertos constituye el eje norte-sur de la Ciudad de los Muertos. Actualmente tiene la longitud aproximada de 2 kilómetros que puede alcanzar hasta 3 kilómetros. Este eje comienza en la Plaza de la Luna, lugar arquitectónico que se localiza frente a la Pirámide de la Luna. La Pirámide de la Luna. La Pirámide de la Luna es uno de los edificios más antiguos de Teotihuacán. Su forma final la adquirió después de 7 etapas de construcción en una plataforma o base de 45 metros por lado. Pirámide del Sol. La Pirámide del Sol es el mayor edificio de Teotihuacán y el segundo de toda Mesoamérica. Detrás de la Gran Pirámide de los Cholula, el edificio consta con 5 cuerpos troncónicos y una estructura de 3 cuerpos que no alcanza la altura de la primera plataforma. La Ciudadela. La Ciudadela es una área bien nivelada, con una plaza rodeada por una ancha muralla de piedra sobre la cual había edificaciones, tales como casas o monasterios. La Pirámide de la Serpiente Emplumada. La Pirámide de la Serpiente Emplumada, a la que rodean 13 templos secundarios construidos sobre una plataforma. En el centro de la plaza se encuentra un adoratorio con 4 escalinatas que llevan a la plataforma principal. Los teotihuacanos, la religión ocupaba un papel preponderante en el control ideológico de la población e influyó en todas las actividades cotidianas de la sociedad, tanto en el área ceremonial como en la residencial. Teotihuacán se convirtió en el centro espiritual más importante en el que se desarrollaron, de acuerdo a un calendario especial, los cultos y las festividades ceremoniales que cobraron fama en todo Mesoamérica. Los teotihuacanos practicaron los sacrificios humanos y de animales, según los hallazgos arqueológicos hallados en las pirámides de Teotihuacán. Estudios recientes creen que la gente de Teotihuacán ofrecía sacrificios humanos como parte de una conmemoración cuando los edificios administrativos, o sea las pirámides, eran ampliados. Las víctimas eran probablemente prisioneros de guerra que eran llevados a las ciudades teotihuacanas para el sacrificio ritual que aseguraría la prosperidad de la ciudad. En los sacrificios humanos, las víctimas eran decapitadas, les quitaban su corazón. También podían ser asesinadas por golpes en la cabeza o podían ser enterrados vivos. Los animales que fueron considerados sagrados por representar poderes místicos y militares también fueron sacrificados de diversas formas. Los animales sagrados de los teotihuacanos fueron principalmente el puma, el lobo, el águila, el halcón, el búho, las serpientes, entre otros animales. Sus dioses
son la expresión del mundo que los rodea. Su principal deidad y encargado del bienestar de la población fue el dios Tlaloc, también conocido como dios de la lluvia. El dios Tlaloc manejaba 4 rumbos, situados en el oriente del universo, y cada uno de ellos con una gran vasija derramando un tipo de lluvia diferente. De su paraíso llamado Tlalocán procedía el agua beneficiosa y necesaria para la vida en la tierra. Las personas que morían ahogadas o por hidropesia, derrame o acumulación de líquido ceroso iban a este paraíso, donde existían cosechas permanentes de toda clase de árboles frutales: maíz, frijoles, aguacates, piñas y otros productos que concedían una feliz vida. En ocasiones desciende para fecundar las tierras y hacer germinar y crecer las cosechas, o enviar relámpagos, rayos y tempestades, creando peligros en los lagos, ríos y mares. Y si era su voluntad, enviaba granizo, inundaciones o sequías. Era por tanto necesario hacerle ofrendas y adorarle para ganarse su favor. En su honor se realizaban ceremonias y rituales, siendo sus más fervorosos peticionarios los agricultores, pescadores y marineros. Otra deidad benefactora es la serpiente emplumada, el dios Quetzalcóatl. Su nombre se forma de 2 palabras de origen náhuatl: Quetzal, que es un ave de hermoso plumaje que habita la selva centroamericana, y Coatl, que significa serpiente. Quetzalcóatl le enseñó al hombre el arte de la orfebrería, el cultivo del maíz. Son 2 importantes elementos que con el paso de los años continúan cobrando valor. En esta región rica en leyendas y creencias podemos encontrar algunas de las más importantes de todo, como es el caso de aquella que explica el nacimiento del quinto sol. Según se dice, los dioses se encontraron en Teotihuacán antes del amanecer y decidieron elegir entre ellos quién sería el encargado de alumbrar la tierra. Habían encendido una hoguera para arrojar al dios que se convertiría en sol, y el elegido fue Nanahuatzin, quien se transformó en el nuevo sol. Sin embargo, otro dios, cautivado por la envidia, se arrojó al fuego tras él. Los demás dioses decidieron echar un conejo al segundo dios para que opacara su luz, creando así la luna y el sol. Teotihuacán es la cultura por la cual se verteba la composición del periodo clásico en gran parte de Mesoamérica. Se desarrolló entre el siglo I a.C. hasta el VIII después de Cristo aproximadamente. Es por ello que se resulta imprescindible seguir investigando sobre las cuestiones que concierne a su estructura política, social y el modelo de implantación territorial de desarrollo entre el altiplano como en otras regiones. En su momento de mayor esplendor llegó a contener una población superior a 150.000 habitantes. Teotihuacán fue una de las sedes de poder de la sociedad mesoamericana, con mayor influencia en los ámbitos políticos, económicos, comerciales, religiosos, culturales, cuyos rasgos marcaban permanencia a los pueblos del altiplano mexicano. Desaparecieron antes de que llegaran los españoles y antes de que se asentaran sus vecinos, los aztecas.